Hola, estoy muy feliz de que nos acompañes en esta tercera sesión de Migrante Profesional en Psicología. El objetivo de facilitar estos espacios es contribuir al entendimiento que tenemos del mercado profesional australiano y para eso cada mes invitaré a un migrante profesional quien nos contará cómo construyó su carrera en este contexto y simultáneamente nos va a aclarar dudas alrededor del rol en particular que ha desempeñado como profesional. Soy Cara Monroy y me especializo en ayudar a profesionales migrantes que están atravesando desafíos de la vida personal o profesional. Mi objetivo básicamente es hacer que te sientas seguro y competitivo y por supuesto que ganes más visibilidad en el mercado y así puedas construir tu vida profesional en este nuevo contexto. Soy psicóloga con más de 10 años de experiencia en recursos humanos y reclutamiento, certificada en programación neurolingüística, completé un MBA y actualmente estoy terminando una especialización en counseling. Hoy mi invitada es una mujer súper especial, María Lina Tichelli. Ella es Provisional Psychologist and Behavior Support Practitioner, con más de 10 años trabajando en diferentes segmentos, incluyendo Disabilities and Aged Care. Y es especialista en proporcionar intervención en regulación emocional, problemas de autoestima, abuso, trastornos de estrés postraumático, entre otros. Lina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Me encantaría empezar preguntándote un poco acerca de tu historia. ¿Qué nos puedes contar? La primera prioridad para nosotros fue lograr la visa y bueno, probé primero con APS, que es la Sociedad de Psicología, que es la que hace el assessment, y ellos me dijeron que no, porque bueno, la carrera en Argentina y en muchos países de Sudamérica dura solo 5 años y acá dura 6. Entonces esa fue, digamos, la primera barrera, y creo que a partir de ahí fui aprendiendo a esquivar o superar obstáculos para lograr mi objetivo de conseguir esta famosa visa y, bueno, registrarme finalmente como psicóloga. Después de este proceso con APS que me dijeron no, tu carrera es de 5 años nada más, me dieron dos opciones: o vas por una internship con APRA o buscas la visa por otro lado, o te focalizas en la visa. Y bueno, decidí focalizarme en lograr esa visa, así que apliqué como psychotherapist. Yo no sabía lo que era psychotherapist, entonces bueno, fue todo un proceso de estudiar cómo funcionaba y cuál era el proceso de validación con ellos, hasta que lo logré con BetaSes y nos dieron la visa en el 2016, sí, 2016, y me registré como psicoterapeuta para trabajar en Australia. 2 meses después me quedé embarazada, entonces bueno, cambió un poco de nuevo el proyecto, decidí poner la registración, la matrícula, como on hold, porque simplemente quería concentrarme en el embarazo y en mi hija. Cuando, bueno, mi bebé tenía 10 meses, volví a trabajar, me volví a registrar como psicoterapeuta, conseguí mi primer trabajo profesional, eso fue en el 2018, o sea, 4 años después de llegar a Australia, y ahí trabajé como Behavior Support Therapist, que, bueno, o Practitioner, que bueno, no tenía ni idea tampoco lo que era. Fue todo un proceso de aprender de qué se trataba, aprender cómo era la industria de la discapacidad, cómo se trabaja acá. Yo trabajé 5 años en Argentina con personas con discapacidad y la verdad que el enfoque acá es totalmente distinto, así que tuve que reaprender muchas cosas. Tuve que reaprender todo el vocabulario psicológico en inglés, lo cual fue súper desafiante también. Y cuando ya llevaba 2 años como Behavior Support Therapist, decidí finalmente ir con APRA y lograr mi matrícula como psicóloga. Presenté todos los papeles y me aceptaron en una internship de 1 año, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, y por eso tengo la matrícula provisoria como psicóloga. Excelente, Lina. Muchísimas gracias por ese resumen. Me encanta porque ya estamos recibiendo preguntas de la gente que nos está acompañando hoy. Y la idea, chicas y chicos, es que justamente pongan sus preguntas en el chat y hacia el final de la conversación o en la medida que Lina vaya conversando, yo también le voy presentando las preguntas. Sin embargo, estabas mencionando algo súper importante y es el tema de la homologación, ¿cierto? Que obviamente estuvo muy ligado también a tu objetivo profesional. Tú llegaste como psicóloga acá en Australia, pero pues sabías que tenías ese desafío de tener que homologar. Cuéntanos cómo fue ese paso a paso de la homologación, los desafíos que encontraste, digamos, los aprendizajes que tuviste después de atravesar una situación de esas.
Sí, yo creo que me costó primero, obviamente, entender el sistema y entender que la visa es una cosa y la homologación es otra. Cuando finalmente logré entender esa diferencia, me pude focalizar en lograr las cosas. Una vez que la visa estaba lograda, lo que hice fue homologarme como psicoterapeuta, porque era el camino más rápido. Yo creo que desde que vine a Australia, mi forma de pensar fue esta: si yo me distraigo o me desvío mucho de la meta, en cualquier manera, me va a costar más lograrlo. Te voy a poner un ejemplo. Yo nunca trabajé en hospitality, o nunca trabajé en ningún tipo de trabajo que no estaba relacionado con mi carrera. Tuve la oportunidad, obviamente, por el tipo de visa que tenía también, pero simplemente porque yo sabía que eso me iba a alejar, que trabajar como moza o cleaner, que no tiene nada de malo, pero me iba a alejar de mi meta profesional, y yo realmente vine con un solo objetivo profesional, que era lograr mi matrícula. Entonces yo siempre pensé, digo, bueno, sería mucho más fácil trabajar de moza un sábado o un domingo, ganar plata, pero no, siempre fue elegir el camino que me acercara a mi objetivo. Entonces, trabajar como psicoterapeuta por 2 años me ayudó mucho a tener esas herramientas para el día que yo apliqué con APRA y yo les dije, quiero estar registrada como psicóloga. Yo pude poner en mi currículum que tenía 2 años de experiencia en un ámbito muy similar, que es la psicoterapia, y en Behavior Support Therapist. Y yo creo que eso fue crucial para que APRA me dijera, ok, no te damos el 4+2, te damos el 5+1. Porque ya tenés 2 años insertada en el mercado de Australia, trabajando en el área de psicología como psicoterapeuta. Así que bueno, creo que eso fue, y creo que fue, todos los puntos se fueron conectando a ese proceso con APRA. Yo apliqué en plena pandemia, y creo que eso también me ayudó. En el momento que empezó la pandemia en marzo, APRA cambió mucho las reglas y son muchas de las opciones para homologarlas y son online, y eso me facilitó mucho poder aplicar. Mi universidad me mandó los papeles, el Colegio de Psicólogos mandó los papeles desde Argentina. eh, Hacer todo online, certificados más fácil, todo facilitado gracias a la pandemia. Y el hecho de que no había gente entrando al país hizo que mi homologación duró literalmente 10 días. O sea, yo ¡Wow! todos los documentos, todo lo que me pidieron, en 10 días me dijeron que sí, simplemente porque no hay aplicantes. Entonces, bueno, creo que fue como digo, conectando, como decía Steve Jobs en esa famosa charla que él dio, fueron conectándose los puntitos y llegó todo a ese momento. Bueno, en el trabajo que estaba como terapeuta también, la institución para la que para la que yo trabajaba cerró, y eso también me dio oportunidad y me dio tiempo libre para preparar los documentos, y bueno, fue como que se dio todo mágicamente, o bueno, no sé si mágicamente, pero fruto de mucho esfuerzo y muchas cosas para que saliera rapidísimo. Y bueno, Eso te eso iba a fue... decir, porque Mm, suena que fue bastante tedioso el proceso en términos de tener que coordinar, obviamente que la universidad en Argentina generara documentos, traducirlos, traerlos, bueno, todo lo que genera, digamos, el proceso como tal de papeleo. Pero de verdad que creo que mencionaste un punto muy importante y es la conexión que uno tiene que hacer también con la realidad del mercado. Y justamente en este momento, estamos en un momento donde el mercado profesional en Australia está muy caliente, está posibilitando a muchos estudiantes internacionales o personas con graduate visa o otros tipos de visa, digamos, acceder por lo menos a esos procesos migratorios que antes eran mucho más complejos, o justamente entrar al mercado profesional con algún job. Hay una pregunta que me parece súper válida, Lina, que tenemos acá en el chat, y es cuál es la diferencia finalmente entre entonces homologar para psicología y trabajar como psicóloga, homologar para psicoterapeuta y trabajar como psicoterapeuta, y behavioral support. ¿Cómo lo explicarías tú? ok, perdón, se me mezclan unas palabras en inglés, van a salir por ahí, pero bueno, psychotherapist o psicoterapeuta es una carrera que todavía no está bien regulada, pero es básicamente, para lograr la visa y para lograr la matrícula, necesitas demostrar al menos 4 años de estudios, y en esos 4 años de estudios tenés que tener una carga intensa de psicoterapia. Como yo tenía mi carrera universitaria más
2 posgrados en psicoterapia. Creo que me lo revalidaron de esa manera y no me costó mucho el proceso. Yo creo que nosotros en Sudamérica, al estudiar por 5 años, cubrimos el tiempo, simplemente tenemos que mostrar que estuvo basado o que tuvo un fuerte impacto la psicoterapia en el curso que hicimos. Entonces, eso es por un lado con Betases para registrarte, para la visa, perdón. La homologación se hace con otro organismo que se llama PACFA, y allí ellos revisan tus papeles y te dicen si te dan la membresía con ellos, y una vez que tenés la membresía como clínico, podés trabajar, podés ver clientes en psicoterapia. Las únicas limitaciones, y ahí entraría la diferencia con psicología, es que Medicare no acepta la psicoterapia en el plan. Entonces, si el cliente quiere usar su Medicare para verte como psicoterapeuta, no lo tiene permitido. Otras áreas, otro conflicto tiene que ver si uno quiere trabajar en relación de dependencia en un colegio, en una escuela, sobre un colegio, en un hospital. Generalmente piden la registración como psicóloga y no como psicoterapeuta. No siempre, pero la mayoría de las veces. Creo que esa es la diferencia más fundamental entre esas dos disciplinas, que no existe en Sudamérica, no existe esa distinción. La tercera que mencionamos, obviamente, es Behavior Support Practitioner o Therapist, que está en auge en este momento, y bueno, la demanda de Behavior Support Therapist es ridícula en este momento. Para darte una idea, yo llevo ya 2 años y medio de experiencia, recibo al menos una llamada cada 15 días o cada 3 semanas de un recruiter diciendo: ¿cómo estás en tu trabajo? ¿Estás contenta? Tenemos una oportunidad para vos, sin siquiera buscarlo. O sea, necesitan muchísimos practitioners. Básicamente es una rama de la psicología que se centra en trabajar solamente en la conducta positiva. Lo que hace es, esta persona, y sobre todo se trabaja en discapacidad y age care, con los viejitos. Lo que se hace básicamente es, esta persona tiene estas conductas que son consideradas problemáticas, por ejemplo, agresividad o no sé, o que se escapa de la casa o que hace otras cosas que son un problema para la sociedad o para él mismo. Entonces, lo que se hace desde el Behavior Support Therapy es decir, bueno, esta persona se comporta de esta manera por esto, esto y esto. Entonces, para cumplir sus necesidades, vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a ver cómo la conducta desaparece. Y mientras tanto, le vamos a enseñar diferentes habilidades a la persona para que se recupere. Entonces, es una rama de la psicología, es muy similar, pero es muy específica. Y uno se puede especializar obviamente en eso, y como dije, el campo laboral en este momento es sumamente demandado y fácil de empezar, digamos. Ahora que mencionas eso, ¿tú crees que esa sería una buena estrategia para las personas que están buscando justamente ingresar al mercado profesional, ya sea como psicoterapeuta en este caso, a través del Behavioral Support Therapy? Yo creo que sí, yo creo que me funciona a mí, y creo que le funcionaría a cualquiera en este momento. Hay mucha demanda de gente que trabaje en salud mental, de gente calificada, y hay muchas organizaciones dispuestas a ofrecer entrenamiento, porque es algo muy específico, pero las empresas están dispuestas y las organizaciones están dispuestas a ofrecer el training para que la gente se dedique a este campo laboral que es tan necesario en este momento para las personas con discapacidad. Sí, exactamente. Creo que los presupuestos de muchas de las regiones en Australia tienen como prioridad justamente alocar mucho dinero en términos de sistemas de salud y servicios. Y por supuesto que los viejitos son pues las personas más vulnerables junto con las personas que tienen alguna discapacidad. En esa medida, ¿tú qué nos pudieras decir, Lina, en términos como de habilidades o experiencia previa relevante para entrar a este campo de behavioral support? Hay varios cursos en la universidad, hay cursos cortos, cursos más largos, workshops, hay muchos workshops gratuitos. Creo que creo que por ahí leí que alguien preguntó dónde estudié. Sí. Yo me enseñé a mí misma, porque bueno, en ese momento no tenía la oportunidad de acceder a talleres o cursos.
Así que, y en ese momento no era tan popular como ahora, ahora se ha hecho como obligatorio, entonces está en todos los planes. Em, entonces fui aprendiendo con la práctica, fui aprendiendo con otros colegas y tuve muchos cursos que brindó el gobierno antes de hacerlo obligatorio y fui a todos esos cursos. Y bueno, es un proceso creo constante de aprendizaje. Yo sigo aprendiendo con mi supervisora el día de hoy y eh, con mi team leader en el trabajo. Ujú. No sé si eso contestó a tu pregunta. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Cuéntame un poquito más acerca de la aplicación como psicoterapeuta, porque seguramente acá habrán muchas personas en el webinar que no saben por dónde empezar. Quiero hacer una pequeña acotación acá, y es que al final de este webinar, chicos y chicas, les voy a hacer llegar un PDF, o se los voy a mandar por acá por el chat para que lo descarguen automáticamente, que contiene todos los links de los que Lina va a estar hablando hoy, el de APRA, el de APS, bueno, todos estos los van a encontrar allí y van a poder mirar en detalle exactamente el procedimiento. Sin embargo, me gustaría, Lina, que tú nos contaras así como muy específicamente cómo fue ese proceso justamente para homologar como psicoterapeuta, porque seguramente a veces la gente no tiene idea por dónde empezar. Entonces, si les puedes dar como esos primeros pasos, el paso cero, y lo que siguió después para que ellos puedan hacer eso. Creo que el paso cero siempre es ir a la página de migraciones. Obviamente un agente migratorio puede ayudar, no creo que es en todos los casos, pero bueno, a veces ayudan. Yo creo que lo que hice fue ir a la página de migraciones y revisé la lista. Me acuerdo que, perdón, cuando hablo de la lista de las ocupaciones que están en las visas para lograr la residencia permanente. Clarísimo. Yo me acordaba de haber leído antes de venir a Australia a una psicóloga argentina que dijo que ella revalidó como psicoterapeuta. Y de repente, después de que APS me dijo que no, y yo lloré y todo ese proceso, dije, ay, pero ahora me acuerdo, alguien dijo algo de psicoterapeuta. Entonces me puse a investigar y leí la lista y apareció ese título. Entonces, si una carrera está en la lista de las ocupaciones que Australia necesita, uno puede aplicar como independiente o bueno, se puede ir a un lugar regional o puedes aplicar con un sponsor o el sponsor del gobierno. Hay maneras distintas de aplicar. Lo que hice fue encontrar esa ocupación, psicoterapeuta, revisé en Betases, que es el organismo que otorga la visa, no el que otorga la visa, que hace el assessment, y revisé los requisitos que ellos pedían y busqué evidencia de que yo cumplía con esos requisitos y lo presenté. Lo hice todo con un agente migratorio, pero la información la junté yo, los papeles los preparé yo, porque él no tenía ni idea de lo que era ser psicoterapeuta. Entonces yo le dije, no te preocupes, vos decime qué hay que hacer y yo lo hago. Entonces es como que fue un trabajo en colaboración con él. Él me decía la parte legal y hacía la parte de documentos. Pero básicamente fue demostrar que yo estudié más de 3 años, que tuve una práctica específica en psicoterapia, que trabajé dando servicios de psicoterapia y que estuve supervisada. Entonces, cuando yo junté todos esos documentos, se lo presenté a Betases y ellos dijeron, sí, lo que vos hiciste es equivalente a lo que nosotros aceptaríamos acá como psicoterapeuta. Entonces ellos me dieron el pase, fui a migraciones y les dije, esto es todo lo que necesito, mandé todos los documentos con el agente migratorio y salió la visa. No sé si eso es Sí, sí, claro. y creo que tocas un punto súper importante y es también la importancia de no delegar todo el proceso en un agente migratorio. Hay muchas personas, incluso acá, que de pronto no tienen la necesidad de homologar la carrera por temas migratorios, como estaba leyendo en el chat, pero de todas formas es un proceso del cual uno no se puede desentender justamente. Y entonces, en esa medida, estaba pensando, si las personas no necesitan ir por ese proceso, Lina, de hacer toda la homologación con fines migratorios, en esa medida irían directamente a APRA a homologar psicología, ¿correcto? ¿O cuál sería entonces el Eso paso? es para psicología. Si Ujú. quieren registrarse como psicoterapeutas, tienen que ir a PACFA, Correcto. PAFA, que creo que no incluí el link ahí, perdón, pero lo puedo mandar. PACFA es el organismo que regula a los counselors y los psicoterapeutas.
Entonces, ellos van a hacer el mismo proceso, te piden documentos, te piden el currículum, a mí me pidieron el assessment que hizo Betassess para mi Ujú. visa, y hicieron como una comparación entre lo que ellos consideran que es suficiente para registrarte si has estudiado en Australia, con lo que vos presentaste, y te dan una decisión. Obviamente es mucho más, mucha gente dice que no vale la pena, que es mejor ir directamente por APRA, pero es mucho más barato y más fácil, y a mí me sirvió por mi situación y mi proyecto. eh, pero sí, fue presentar todos esos documentos a PACFA y decirles, quiero estar registrada, me dieron número de matrícula, y a partir de allí pude trabajar como psicoterapeuta. Total, buenísimo, buenísimo eso que dices. Creo que hay varios campos de acción muy similares a psicología que generan un poco de confusión, ¿cierto? Hablamos de psicoterapia, de behavioral support, de psicología como tal, y hablamos también de counseling, que vi un par de personas que también tienen algunas inquietudes con respecto a esto. Quiero también hacer una salvedad. Ni Lina ni yo somos agentes migratorios, entonces obviamente lo que estamos compartiendo acá es, por supuesto, la experiencia que Lina a través de los años ha reunido en todo su proceso de homologaciones y de assessments y de supervisiones. Y yo, pues, por el otro lado, obviamente les contaré la historia desde la perspectiva de recursos humanos, en donde no necesitan homologar la carrera ni hacer ningún tipo como de certificación. Había alguien que estaba preguntando si psicoterapia era igual a counseling, y entonces esa respuesta la puedo dar también con algo de seguridad, porque no es lo mismo definitivamente acá en Australia. Yo estoy particularmente terminando un diploma en counseling, lo estoy haciendo con el Australian Institute of Professional Counselors, que es como una institución que justamente forma counselors y salen ya certificados con el PACPA, creo que es, Linis, el que Sí, regula el también a mismo, los PACFA. counselors, sí, el PACPA. Entonces, tengan en cuenta que son actividades diferentes dentro de un segmento muy, muy similar. Bueno, hay otro punto que me parece una pregunta muy válida, y es la edad, Lina. Yo recuerdo que cuando yo en algún momento hace años pensé en homologar psicología y finalmente decidí no hacerlo, una de las razones por las cuales yo no decidí continuar con la homologación y todo el papeleo era porque me pedían que el tiempo entre que me gradué de mi carrera como psicóloga y el tiempo de empezar la homologación no podía ser más de 10 años. Cuéntanos un poco qué sabes de eso y de pronto si sabes si hay algún límite de edad o cosas por el estilo. Es un poco complicado, porque si lo digo se van a dar cuenta de la edad que tengo, pero yo también cuando apliqué tenía ese miedo, porque obviamente me recibí en el 2008 y apliqué en el 2020, entonces me había pasado, me pasé por 2 años. Cuando hablé con APRA al respecto, me dijeron que lo que ellos hacen es evaluar caso a caso. eh, y si ellos consideran que vos necesitas hacer unos cursos para refrescar tus conocimientos, te lo van a poner en el assessment. Te van a decir, mira, Carolina, sí, me parece que puedes hacer un 5+1, te vamos a dar la internship, pero tendrías que hacer un curso de esto o de esto. En mi caso no me pusieron ningún plan, simplemente yo creo, no me dijeron por qué, creo que es porque siempre estuve trabajando en el campo de la psicología y porque trabajé 2 años como psychotherapist. Entonces creo que por eso no me pusieron ningún plan, a pesar de haber terminado más de 10 años, hace más de 10 años mi carrera. Y creo que APRA no tiene ningún límite de edad. Creo que el tema de edad es más con la visa. No estoy Exactamente. 100% segura, pero no lo leí en ningún lado. Creo Sí. que APRA es más, no importa qué edad tengas. Correcto, sí, sí, creo que en APRA es más un tema como de tus qualifications, de tu experiencia, y es irrelevante, pero lo que dices es cierto. Seguramente si estás buscando homologar para tener una visa permanente o algo así, ahí sí vas a tener un poco de límites de edad. Hay un punto que me parecería súper importante conversar contigo, Lina, y que seguramente va a ser de mucho interés para las personas que están acá con nosotros, y es entender cómo es el día a día en tu campo como Behavioral Support Therapist. ¿Cuáles son como los desafíos que te encuentras? Cuéntanos un poquito de qué habilidades utilizas muchísimo, qué tipo de conocimientos o herramientas definitivamente han sido un factor diferencial a la hora de hacer tu trabajo.
creo que como Behavior Support Therapist es mucho de, tenés que usar mucho leadership skills, porque tenés que coordinar para crear este plan de modificación de conducta, tenés que lidiar con mucha gente, entonces tenés que aprender a coordinar un grupo de gente para que, bueno, se junten con vos y te den información, eh, comunicarte de una manera apropiada, obviamente, pasar información también de una manera apropiada, para que la gente no se asuste cuando hablas de lo que estás hablando. Creo que uno tiene que dejar de lado mucho esto de juzgar a las personas y ser más observante de lo que pasa en la vida de la gente. Un día típico en mi vida laboral sería, como yo hago las dos cosas, hago psicología clínica, o sea, la parte de clientes face to face y behavior support, habría como, perdón, me está saliendo el inglés así, habría como una mezcla, vería 2 o 3 clientes en un día, eso es el típico día de mi vida, y el resto del tiempo me dedico a coordinar estos planes de modificación de conducta, ya sea escribiendo un reporte o juntando evidencia para preparar un reporte o visitando una escuela si el cliente es un niño, para observar el behavior, la conducta en la escuela, juntándome con familias y preguntándoles, ok, cuándo pasa este behavior, tratando de entender cuáles son los disparadores, las funciones de la conducta. Entonces creo que es un mix de las dos cosas, estar con los clientes cara a cara y también hacer un poco esto de investigadora y descubrir las conductas y las razones y tratar de poner un plan para revertir cosas. Súper interesante tu trabajo. Lina, y puntualmente, ¿con qué tipo de discapacidad estás trabajando ahorita? Porque también es un trabajo con mucha cara a la comunidad, justamente cuando hablabas de tener que visitar algunas escuelas o tener que visitar algunos lugares, las casas, creo, a veces de los clientes. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, creo que por eso en ese sentido hay que dejar, o yo tuve que dejar mi chip de Argentina y mis conocimientos de allá, porque el enfoque en Australia es totalmente distinto, sobre todo en discapacidad, es mucho de community based, basado en la comunidad y basado en las necesidades de la gente. Entonces, si la gente necesita que el turno sea en la casa, hay que facilitar eso. Creo que tiene que ver mucho con eso, con adaptarse a lo que el cliente, digamos, necesita. La mayoría de mis clientes tienen autismo. Veo el cliente más joven tiene 5, el más grande tiene 96, así que veo clientes muy diversos. Mayoría tiene autismo, pero hay muchos que tienen parálisis cerebral, intellectual disability, retraso mental, ADHD. Otra cosa que es súper interesante, o para mí es súper interesante, es que hay un concepto en Australia que se llama Psychosocial Disability, que es gente que ha vivido con problemas de salud mental por muchos años, como ansiedad y depresión, que el gobierno considera que es una discapacidad. Entonces reciben plata del gobierno para trabajar esos problemas de salud mental, porque han sido tan debilitantes que no pueden trabajar. Ese también tipo de clientes son los que veo a diario, digamos. Súper interesante, sí. Creo que es importante eso que mencionas de la diferencia que tenemos en el mundo hispano con respecto al campo de acción de psicología y cómo vamos viendo acá en Australia la especificidad de cada uno de esos campos y que es importante a la hora de homologar y a la hora de elegir la carrera profesional de uno en Australia como psicólogo, entender exactamente cuáles son esas habilidades transferibles que trae y en cuál área en particular puede ser mucho más competitivo y puede, por supuesto, tener más oportunidades. Entonces, buenísimo esto que mencionas. Hay un punto que me preguntan acá y es el nivel de inglés requerido para trabajar como Behavioral Support Therapist. Yo creo que y esta pregunta la voy a responder un poquito yo, pero quiero que tú también, por supuesto, des tu punto de vista, Lina. Y es que definitivamente viviendo en un país angloparlante, pues es necesario tener un buen nivel de inglés. Digamos que desde mi perspectiva como recruiter y como recursos humanos, ese es un criterio de selección, chicas y chicos, eso hay que tenerlo en cuenta.
para algunos trabajos, y sobre todo tú, Lina, decías, una de las habilidades que más se requieren es comunicación, ¿cierto? Comunicación no solamente que puedas hablar, sino que seas asertiva a la hora de comunicarte, o justamente por el tipo de clientes con los que estás trabajando. Entonces, en esa medida sí les diría totalmente, inglés es súper necesario. ¿Tú cómo te viste en esa transición, Lina, por supuesto, ser migrante, de empezar esos trabajos y sentir que tu inglés de pronto no estaba tan aceitado y verte hoy por hoy lo que ha pasado? Cuéntanos. Bueno, yo creo que ese fue uno de los desafíos más grandes. Si bien yo logré pasar el IELTS, el nivel de inglés te piden, en papel te piden un 7 en el académico, que lo logré pasar en el primer año. Mi nivel de inglés, incluso habiendo pasado el IELTS, en ese entonces era malísimo, o sea, muy bajo. Fui a fácil 12 entrevistas o 14 entrevistas y nunca me dieron el trabajo. Simplemente porque yo sé que mi inglés era muy limitado y no podía, yo podía ver la expresión en la cara en ese momento de las personas diciendo, no alcanza el nivel de inglés. Creo que hoy por hoy me siento muy segura de mi nivel de inglés. Obviamente hay muchas palabras que todavía desconozco y sigo aprendiendo constantemente, pero es como vos decís, el recruitment o el recruiter o la persona que te hace la entrevista va a estar evaluando tu nivel de inglés en ese mismo momento. Y si no sabes responder a la pregunta en el nivel de inglés que ellos esperan, Por no supuesto. vas a poder adaptarte laboralmente, creería yo. Total, y yo creo que con esto no se trata de pintarles una perspectiva de dificultad a las personas que nos están acompañando hoy, sino por el contrario, de decirles que es una habilidad que uno puede mejorar con el tiempo. Yo también me conecto Total. mucho contigo, Lina, en lo que compartiste, y es que al comienzo, cuando yo llegué a Australia hace 8 años, mi primer trabajo fue como recruiter y muchas de mis actividades tenían que ver con conversar con candidatos y clientes en el teléfono. Me dio ansiedad, sufrí de estrés, bueno, tuve momentos muy difíciles porque era una habilidad que no tenía desarrollada, pero con el tiempo, por supuesto, que la fui desarrollando y ya uno mira para atrás y se ríe y uno dice, bueno, antes me dieron la oportunidad, pero creo que es algo para que todos y todas tengamos acá en cuenta. Son habilidades en las que uno puede irse entrenando sin ningún problema. ¿Hay algo más, Lina, que tú consideres que sería súper importante compartir con las personas que nos acompañan hoy en términos de homologación o de estrategias, digamos, para poder llegar a trabajar en estos cargos en psicoterapia, como psicóloga o como behavioral therapist? Yo creo que lo único que diría es de procesar el miedo y darle para adelante. Porque creo que yo estuve mucho tiempo frenada por el miedo de qué va a decir APRA, qué va a pasar. Y después, bueno, hablando con ellos por teléfono, preguntando información, presentando documentos, insertándome laboralmente, yendo a esas entrevistas, a miles me dijeron que no, hasta que me dijeron que sí. Creo que eso es clave, o sea, no quedarse paralizado con el miedo y enfrentar la situación difícil. Creo que es totalmente lograble y sí, eso, no Hay tengas otro miedo. tema que tú mencionaste que creo que puede ser también súper interesante para compartir y es el tema de la supervisión, del trabajo supervisado acá en Australia. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, eso también era uno de los miedos terribles, y tenés que tener una supervisora. Y creo que fue uno de los regalos más maravillosos que tuve en estos últimos años. Mi supervisora de psicoterapia fue como, yo la considero como una madre profesional. Ella me guió muchísimo y yo tenía todo este miedo de que ella me iba a juzgar, que iba a cuestionar mi práctica y fue más ayudarme y darme las herramientas y darme el vocabulario y cuando yo me sentía que la gente no me entendía y que estaba haciendo mal mi trabajo, ella estuvo ahí para empoderarme. Creo que fue fantástico, esos 2 años de experiencia fueron fantásticas para prepararme para este nivel de supervisión que tengo ahora con APRA, que es más intenso, pero yo ya llegué, ¿me entendés?, preparada de otra manera y me siento más, obviamente más confiada y creo que la supervisión ha sido game changer, no sé cómo decirlo de otra manera. Me cambió la forma, me preparó profesionalmente, no podría haberlo logrado sin supervisión. Creo que es Sí. fascinante. Excelente, buenísimo que hables de eso, porque
creo que muchas veces lo que nos impide la acción es el prejuicio, ¿cierto? La creencia limitante o la creencia errada de Mm. que no vamos a estar al nivel o que mejor no aplicamos porque yo no sé cómo me comportaré el primer día de trabajo. Bueno, tantas cosas que tienen que ver justamente con los miedos y está buenísimo que lo menciones porque el miedo no necesariamente es que uno lo logre erradicar totalmente, pero uno aprende a regularlo y a vivir con sus miedos, a respetarlo también, ¿cierto? Si una situación a uno le genera Exacto. ese miedo es porque es realmente desafiante para uno y merece la pena en ese aspecto. Bueno, hay un par de preguntas más aquí en el chat que te quiero hacer, ¿Sí? que tal vez no hemos respondido. Bueno, la última, ¿qué es lo más difícil según tu experiencia de la homologación con APRA? ¿Cómo fue el tema del internship? Bueno, tú no hiciste internship realmente, Lo estoy haciendo. lo estás haciendo ahorita. Estoy haciendo ahora el internship. Yo pensé que el proceso de homologar era lo más difícil, pero no, el internship es lo más difícil, simplemente porque estás maniobrando muchas cosas, estás trabajando, estás haciendo el internship y estás siendo supervisado, entonces son tres cosas al mismo tiempo. De la homologación, lo que más me costó, fui muy afortunada de haber estado en Argentina en el 2019 y fui personalmente a la universidad y logré que ellos mandaran el título porque fui a molestarlos todos los días. Yo sé que eso es muy engorroso si alguien no puede Sí. viajar a Argentina o a su país a lograr eso. Creo que lo más difícil para mí de la homologación fue pasar el examen de inglés de nuevo porque se me venció. Y lograr las traducciones al tiempo. Creo que eso fue lo más difícil de homologar. Del internship es mucho trabajo. Al principio es abrumador, pero hoy por hoy lo estoy disfrutando. Creo que lo que aprendí en los primeros 6 meses de este internship, llevo 8 meses, es increíble, he aprendido muchísimo más de lo que aprendí en los últimos 8 años de vida laborativa o profesional, simplemente por eso, por recibir el apoyo de la supervisora, los cursos, los clientes, todo en inglés, creo que ha sido fantástico. No es fácil, pero se puede hacer, digamos. Hay ¿Cómo, que cómo adaptar. conseguiste ese internship, Lina? Una vez que logré la matrícula con APRA, empecé a aplicar trabajos. Como me agarró de sorpresa, yo ya había agarrado otro trabajo temporal, pero bueno, la homologación duró solo 10 días. Entonces, bueno, empecé a buscar trabajo y em, estaba tratando de elegir algo que me guste y bueno, una colega me recomendó una organización, mandé el currículum y hice la entrevista. Hice 2 entrevistas, o sea que estuve, en febrero tenía 2 ofertas de trabajo, iguales, mismo salario, mismas condiciones, y tuve la oportunidad de elegir en febrero. Excelente. Pero sí, fueron 2 meses de buscar trabajo y conseguí. Perfecto. No, yo creo que es muy importante esto que muestra tu historia de cómo conseguiste el internship, de cómo lograste homologar y es la situación actual del mercado. Creo que sí, un mensaje que me gustaría mucho que se llevaran hoy todos los que nos están acompañando es que entiendan que las condiciones del mercado australiano son muy particulares en este momento y hay una abundancia de Mm, posibilidades, exactamente, no solamente por temas migratorios, sino porque en el mercado le están prestando más atención al tema de servicios de salud. Hay una crisis de salud mental muy grande con todo esto del COVID. Los presupuestos de las regiones están también enfocadas en mejorar los servicios. Entonces, creo que es un muy buen momento justamente para que revisen en detalle los links que les vamos a mandar. Ahorita se los mando por acá por el chat. Hay algunas personas que están preguntando los pasos puntuales con APRA y eso, pero creo que eso ya es un proceso de revisar directamente en el link toda la información. Pero sí, no les dé miedo aventurarse a levantar el teléfono, a ir a las exacto, oficinas, pedir la información, porque este es el momento, chicas. exacto. Después de homologar el título de psicóloga, ¿obtuviste la visa PR? Te pregunta. Después de homologar el título como psicoterapeuta, sí. Como psicóloga lo hice separado, pero como psicoterapeuta logré la PR y ya soy ciudadana australiana hace 2 años. Exactamente. Importante volver a recalcar esa diferencia entre psicoterapia, psicología,
Behavioral Therapist y Counseling. Esos son 4 vertientes diferentes de lo que uno tiene que perseguir acá. Me hacen otra pregunta. Calculo que es mejor validar después de haber terminado un máster en Australia, ¿no? ¿Crees que sea mejor antes? Le falta un año. Bueno, creo que sí, ahí ya te diría yo, depende un poco también de tu proceso migratorio. Creo que en este tipo de detalles sí vale la pena que uno se asesore, y sobre todo cuando uno está haciendo másters, que al final queda con un graduate visa que te permite eventualmente trabajar por 2 años, y en esos 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede que te contraten y te ofrezcan un sponsorship, o puede que no pase nada. Entonces, en esa medida sí sugiero revisar el tema con un agente migratorio. Hay otro punto que quería mencionar, y es justamente el scope of work de psicología. Entonces, como hablábamos, hay 4 campos como dentro de la parte clínica, por decirlo así, pero por supuesto está la parte de recursos humanos, que es un área en donde creo que muchas personas pudieran explorar oportunidades a nivel profesional. Si de pronto las personas que están acá pudieran, con los emoticons, con las reacciones de acá, hacer un corazoncito, ¿quiénes estarían de pronto buscando hacer carrera en la parte de recursos humanos? ¿Hay alguien acá que esté con ese interés, o todas, por el contrario, están más orientadas a la parte clínica? Los que estén orientados en parte clínica pueden poner un signito de fiesta, si me deja verlas. O en el chat. Bueno, ahí me están hablando por el chat. Perfecto. Listo. Entonces, hablemos un poquito. Bueno, antes de empezar a hablar de Human Resources, Lina, de verdad aprecio muchísimo, muchísimo tu tiempo, los conocimientos que nos has compartido hoy, tu experiencia práctica. Yo creo que eso es lo más válido, porque a veces es engorroso empezar de cero a mirar información online, pero cuando uno ve que alguien ya ha atravesado todo este camino, como que uno siente que es mucho más fácil, y sobre todo que es posible. Así que gracias. ¿Con qué mensaje quisieras dejar las chicas para cerrar este pedazo de tu intervención? Un placer, muchas gracias. Gracias. Linda, listo. Bueno, pues entonces, chicas, hablando un poquito más del tema de recursos humanos, la buena noticia es que no necesitan homologar psicología para trabajar en recursos humanos. Aquí en Australia es loco, ¿no? Porque en Hispanoamérica, como Lina contaba, la carrera de psicología es demasiado amplia, puedes hacer 1000 cosas bajo esa sombrilla que es psicología. Acá en Australia todo está muy, muy delimitado. Entonces, yo les diría que dentro de la parte organizacional, uno también pudiera trabajar como Human Resources, o pudiera trabajar como Recruiter, ¿cierto? Que a veces uno no cree que está ligada directamente a Human Resources, porque en sí no es una labor que hagan dentro de una corporación, sino que son agencias que se especializan en proveer ese servicio de reclutamiento a las corporaciones. Y creo que esa es una distinción súper importante que uno tiene que hacer, porque muchas veces uno piensa que el recruiter es la persona que está dentro del mundo corporativo, ¿cierto? Hablamos de Coca-Cola, Nestlé. Ellos tienen, por supuesto, Human Resources Officers que se encargan de procesos de selección, o tienen de pronto hiring managers, pero realmente el término recruiter acá en Australia se entiende puntualmente para esa persona que trabaja dentro de una agencia que presta ese servicio. Lo que yo les diría es súper importante para que empiecen su proyecto de trabajar dentro de recursos humanos, es que tengan muchísima claridad sobre algo que se llama el Fair Work Australia. El Fair Work Australia es básicamente una entidad que regula todas las relaciones de empleabilidad aquí en Australia, y todas las políticas internas que uno desarrolla dentro de las compañías. Entonces, ese es el requisito que cuando migramos como profesionales y queremos trabajar en recursos humanos, el que más nos cuesta trabajo sobrepasar, porque es difícil demostrar que uno tiene ya previo conocimiento del Fair Work Australia, pues cuando uno no es local y cuando uno no ha trabajado dentro de una corporación. Lo que se espera del rol de recursos humanos en la vida corporativa es que uno pueda ser un referente de información y de resolución de conflictos y problemas y preguntas para cualquier ámbito de la vida, digamos, organizacional. Entonces, no voy a hablar de los diferentes cargos que hay dentro de psicología organizacional, porque se nos iría otra hora hablando justamente de eso en particular, pero lo que sí quiero decirles es ese entry level, ese Human Resources Officer, ese Human Resources Coordinator,
esos roles, digamos que la expectativa justamente es que puedan tener el conocimiento para proveer información acerca de, por ejemplo, annual leave, de tipo de contratos, de cómo manejar disputas internas, de cómo apoyar procesos de performance review. Entonces, realmente, muchas de las cosas que uno aprende fuera de Australia en el mundo corporativo sí son válidas acá. Yo diría que casi que se manejan de la misma forma. No hay muchas diferencias entre ese scope of work, pero el punto crucial es conocer del Fair Work Australia. Entonces, mi sugerencia en este punto de la conversación para las personas que quieran empezar a mirar sus opciones en la parte corporativa como Human Resources Officer es visitar el link del Fair Work Australia. O sea, realmente no es que hayan, bueno, por supuesto pueden hacer algún diploma o algún curso, digamos, casi que express de lo que es Human Resources en general en Australia, pero la información relevante realmente está directamente en el link de Fair Work Australia. ¿Por qué? Porque el tema es que en Australia cada industria tiene unos awards, son como unos subgrupos que van, digamos, limitando qué tipo de políticas o qué tipo de cosas son importantes dentro de recursos humanos en esa industria en particular. Por ejemplo, el award de manufacturing no es igual al award de professional, de engineers, ¿cierto? Entonces, hay unas diferencias muy grandes entre awards, pero eso seguramente no lo vas a ver en ningún diploma puntualmente o en la maestría, sino que está información súper clara dentro de ese link. Entonces, la sugerencia inicial es visiten el Fair Work Australia, empiecen a investigar diferentes industrias y empezar a entender un poco esas palabras que, como Lina decía, dentro de la parte clínica también uno tiene que empezar a aprender un poquito la jerga que se utiliza y dentro de Human Resources, pues por supuesto que también se necesita. Veo que acá me pusieron un comentario en el chat, en el campo educacional. Bueno, perfecto. Human Resources sí, por supuesto que requiere también un buen nivel de inglés. Imagínense el día a día de un Human Resources como la persona a la que uno se acerca cada vez que quiere hacer preguntas, como les decía, de contratos, de vacaciones, de conflictos internos, de oportunidades de desarrollo y pues obviamente uno tiene que estar en la capacidad de tener esas conversaciones con los empleados. Así que, como decíamos anteriormente con Lina, definitivamente el inglés es una de esas habilidades que tendrán que ir desarrollando. Y por otro lado, me preguntan acá por el campo educacional. Como docente o profesora de psicología, ¿hay que convalidar el título? Esta pregunta está buena, Lina. ¿Tú sabes la respuesta a eso? Sí, para docente o profesora de psicología hay que revalidar el título y es un poco complejo porque enseñar va a pedir un nivel de inglés más alto todavía. Entonces van a pedir un nivel de IELTS de 8, creo, y es un poco más complejo. Pero sí. Tienes razón, sí tengo entendido que necesitas el IELTS académico y hay otro punto súper importante y es que para homologar en el campo educacional no solamente tienes que, obviamente, convalidar, sino que también acá en Australia seguramente habrán escuchado de los certificados y hay certificados para todo y para trabajar en la parte de educación o incluso dentro del área organizacional para trabajar haciendo training and development uno necesita también tener ciertos certificados. Entonces, esa pregunta está súper buena. Volviendo un poquito al tema de la vida en psicología organizacional, diría que definitivamente las habilidades que se requieren son comunicación, definitivamente trabajo en equipo, es un rol que uno no hace solo porque requiere demasiadas actividades simultáneas. Definitivamente otra cosa que uno tiene que aprender en psicología organizacional es a ser resiliente. A mí particularmente me contrataron en una de las experiencias para organizar el Departamento de Recursos Humanos y esta compañía era dentro del segmento minero y tuvo que cerrar porque obviamente la crisis minera pues impactó muchísimo. Y tranquilamente fue necesario hacer redundant al 80% de la compañía y esas son cosas que tal vez uno
como en su formación como psicóloga, como psicólogo, que uno es como tan humanista, tan orientado a las personas, son situaciones que pueden generar como mucho conflicto, ¿cierto? Y esa fue yo creo que una situación que me enseñó mucho a ser resiliente y por supuesto a ayudar a otras personas a identificar en medio de la dificultad una posibilidad, ¿cierto? Por eso hay procesos de outplacement que hacen parte también del rol dentro de psicología organizacional. Entonces, todas estas habilidades que les digo y los conocimientos previos que traen de sus otros países van a ser súper válidos, pero definitivamente este conocimiento en Fair Work Australia lo que les va a permitir, digamos, avanzar en un proceso de selección. Si nunca han estado expuestas a un ambiente donde tengan que utilizar la información del Fair Work Australia, por ejemplo, lo que a mí me funcionó cuando me entrevistaron para este job en particular, fue casi que recitar información relevante a esa industria en particular a la que me estaban, digamos, invitando a ser parte y contarles que yo entendía el Fair Work Australia y darles un poco de clase, digamos, en que yo podía ser un buen recurso y que podía eventualmente pasar esa información que ya conocía a empleados locales. Entonces, es un tema también de demostrar que ustedes tienen la habilidad, no solamente escribirlo en el CV, como sí, familiar con las políticas de Fair Work Australia, sino que ustedes también se den a la tarea de interiorizar esa información y empezar a hablar con propiedad en caso de que tengan un phone screening o en caso de que las inviten directamente a una entrevista, poder decir, sí, entiendo que uno de los requisitos es entender el Fair Work Australia, yo entiendo que acá en Australia estamos divididos por awards y cada award tiene sus cosas en particular. Y eso, créanme, que les permite avanzar un poco más en el proceso. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna otra pregunta o algo más en lo que podamos ahondar? Voy a chequear rápidamente el chat, Lina, para ver si se me pasó algo. Bueno, la primera pregunta fue, ¿en qué universidad estudiaste? Esa no la vimos. Sí, estaba contestando algunas respuestas, estaba tratando de contestar algunas. Estudié en la Universidad de la Aconcagua en Mendoza. Sí. Y estaba tratando de responder algunas de las preguntas, pero básicamente si necesitan la visa es APS o BETA-CES, y si no necesitan la visa es directamente con APRA en cuanto a los procesos. ¿Y qué más? No sé, creo que... Sí, creo que esa se repetía un poco. Las estaba mirando, perfecto. No, creo que es súper claro. Sí, creo que es súper claro. Pues bueno, chicas, yo creo que básicamente el mensaje de hoy es entender que hay posibilidades. Tanto Lina como yo hemos logrado desarrollarnos a nivel profesional, ella en la parte clínica, yo en la parte organizacional y de recruitment. Así que es posible. Hay una estrategia realmente para lograrlo. Hay que tener una metodología, y digamos que eso es un poco a lo que yo invito a muchas de las personas que trabajan conmigo a través de los mensajes que pongo en social media. No es un tema solamente de desear, ¿cierto? De mantras positivistas, de decir, ay, sí, yo quiero, me encantaría como lograr y quiero trabajar. No, chicas, esto es de pasar a la acción. Es necesario, como Lina decía, levantar el teléfono, caminar a la oficina. Lo mismo yo, pues lo mismo desde mi perspectiva. Les cuento, la forma en la que yo conseguí mi trabajo profesional acá en Australia fue sentándome a tomar café directamente con las personas que eran decision makers dentro de la industria de reclutamiento, y esa fue la estrategia que a mí me dio la entrada a trabajar directamente como recruiter y después pasar de recruiter a trabajar en human resources. Entonces, el networking es súper importante, pero por supuesto simplemente dejarles el mensaje de que sí es posible, pero hay que tener una metodología. ¿Listo? Linis, ¿algo más que quieras compartir antes de irnos? No, no sé, no se me ocurre nada más. Muchísimas gracias a todas por escucharme y nada, mucha suerte para todos y mucho, como vos dijiste, mucha acción para todas. Qué linda, así es. Chicas, cualquier información adicional me pueden encontrar a través de mi website caromonroy.com o en Instagram me pueden encontrar en @caromonroyt.
con mucho gusto, feliz de tener conversaciones con ustedes o de contestar preguntas. Lina también está activa en LinkedIn, entonces siéntanse también libres de conectarse con ella. Muchas gracias. Excelente. Chicas, muchísimas gracias a todas y que tengan excelente tarde. Gracias por estar acá. Adiós.